La verdad es un privilegio estar aquí con ustedes, verles, ver cómo han pasado los años y Dios ha hecho perseverar a esta preciosa iglesia, el Roble, y se ha portado como un roble en medio de tantas pruebas. Y el ver, hermanos, tanta necesidad de salud, quiero decirle a cada uno de los que está aquí presente, que ha presentado su necesidad, no dejes de confiar, no dudes en nada de confiar en Dios. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, hermanos. Y una de las cosas más importantes cuando está el tiempo de las pruebas, sin duda alguna, es cómo exaltamos a Dios, aunque nos duela el dolor, aunque nos duela, ver a nuestro ser querido, aunque nos duela ver a la persona que conocemos triste, quebrantada, cuando vemos a un niño quebrantado por su salud, cuando sabemos que queda aparentemente muy poca esperanza, o pocos días de vida, o pocas horas, créeme, que la respuesta más grande es seguir confiando en Cristo Jesús. No podemos, hermanos, tomarnos del ser humano. Nosotros somos limitados. El poder de Dios no tiene fronteras. Y sobre todo, hermanos, confiemos. Y aunque lo repita una y otra vez, a mí me quebranta el corazón el ver cuando una iglesia está quebrantada en su salud. Sin embargo, hermanos, es lo que les digo, para mí es lo más importante, seguir confiando en Dios. En esta mañana, hermanos, antes de empezar la enseñanza, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Rubén Malagón Anguiano. Actualmente tengo el privilegio de pastorear la misión Poderoso Gigante en Jaral del Progreso, Guanajuato. Ya tenemos allá 16 años trabajando. Dios ha sido fiel, hermanos, aún en medio de los tiempos difíciles. Y quiero decirles, hermanos, que esta parte donde por la gracia de Dios he sido invitado, espero en el Señor que la enseñanza el día de hoy sea de bendición para tu vida. Ese es el único objetivo en mi corazón. Que sea de gran bendición para tu vida. Y esa parte es la que nos debe de llevar a nosotros el preparar nuestros corazones, que no sea un corazón pedregoso, que no sea un corazón, ¿verdad?, lleno de afán, sino que sea un corazón humilde, un corazón fértil, donde la preciosa semilla, cuando cae en el corazón fértil, que es humilde, aquel que lo recibe con gozo, la enseñanza de la palabra de Dios va a dar fruto. Y el que no, pues va a poner duro su corazón. Y por eso en esta preciosa mañana quiero empezar con una introducción. Quizás en esta enseñanza te vas a encontrar con exhortación. Quizás en esta mañana habrá cosas dentro de la enseñanza que nos puedan incomodar. Pero quiero decirte que no preparé esta enseñanza para ver si a quién le pega o a ver a quién incomoda, sino créeme que es la enseñanza que Dios ha puesto en mi corazón, el compartir. Y el anhelo de mi corazón es que tu corazón no se vaya vacío y que tenga esa bendición de irse fortalecido en tiempos difíciles. Y quiero dar inicio en esta enseñanza. Permítanme tantito. Suelo grabar las enseñanzas para poder compartirlas también. Una de las cosas más difíciles, empezamos. Una de las cosas más difíciles de entender en la vida del ser humano es cuando tomamos
las cosas más valiosas de la vida de una manera ligera, de una manera insustancial, en donde la vemos todos los días como trivial o insignificante, huecas o sin sazón y sin valor. Estos ejemplos son muy sencillos, pero van rumbo al punto que quiero tocar y es donde es la parte medular de a donde quiero llegar. Por ejemplo, la persona que toma a la ligera el valor del agua mostrará un corazón sin interés cuando ve que se desperdicia. No le va a importar. La persona que toma a la ligera el matrimonio, cuando ve que se está hundiendo el matrimonio, no le va a importar si lo toma a la ligera. Es decir, lo ve como de una manera trivial, lo ve de una manera tan ligera en cuanto, ¿verdad?, el significado de su etimología, de esta parte, de esta palabra es insustancial y de ahí que te lleva a lo trivial y a lo insignificante. Y no va a hacer nada, sea el hombre o sea la mujer, cuando ve que el matrimonio se va para abajo. La persona que toma a la ligera la salud física actuará de una manera ligera. No le va a importar. Y cuando menos espera es cuando se vuelve crítico. Aquello que en algún momento te decían, por decir, ya no tomes refresco porque te vas a dañar los riñones, ¿estamos? Y hoy nos enfrentamos a eso, cuando te decían, te va a pasar esto, si no dejas de comer, por decir mucho pan, ¿no? Para no meterme con los que les gusta mucho el pan. Y hoy los resultados que vemos de la salud es porque tomamos a la ligera aquel consejo que se nos dio. Y ahora, hermanos, enfocándonos al cristianismo, los cristianos que toman a la ligera a Cristo mostrarán una vida insustancial, sin sabor, sin interés, sin valor, sin importancia de lo que se está predicando acerca de la palabra de Dios. Y es por eso que el título de este tema le he puesto el peligro de tomar a la ligera a Cristo. Es un peligro, hermanos, inminente. Tomar a la ligera a Cristo es muy peligroso. ¿Qué cosas conllevan tomar a Cristo a la ligera? Punto número 1. El tener solo conocimiento de Cristo, sin arrepentimiento. El tener solo conocimiento de Cristo sin arrepentimiento. Y les invito allí en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 26, por favor, si son tan amables. En donde nos vamos a dar cuenta de este punto, hermanos, y así sucesivamente vamos a encontrar varias cosas que son importantes reflexionarlas nosotros como cristianos. Hebreos capítulo 10, por favor. Versículo 26. Lo vamos a leer 2 veces para que se quede en nuestro corazón bien grabado. Yo lo leo primero y luego ustedes lo leen junto con su servidor. ¿Ya lo tenemos? Yo allí en la misión les invito a que levanten su Biblia tantito para saber si ya lo tienen. Muy bien, gloria a Dios. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente.
¿Cuánto mayor? Léanlo conmigo el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos, sigan conmigo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Lo volvemos a leer, hermanos? ¿Juntos? Lo hacemos juntos. Dice, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos. Para una persona que toma con ligereza a Cristo, se le hace muy insignificante recibir el conocimiento de la verdad. De allí el cometer los terribles pecados de una manera voluntaria y sin ningún temor de Dios, ya que Cristo, su sangre santísima, ¿verdad? Y su Santo Espíritu no tienen para este tipo de personas ningún interés, ningún valor. De allí el pisotear la persona de Cristo. De allí el tener por inmunda la sangre de Cristo, y de allí también de afrentar al Espíritu Santo. Y solamente una persona que es inconversa, que solamente toma a la ligera el conocimiento de la palabra de Dios, comete todos estos pecados aquí mencionados. Sobre todo el pecado contra el Espíritu Santo, el cual ya no tiene perdón. Ya no tiene perdón, hermanos. Una persona así, hermanos, que viene y se integra aquí a esta congregación y nada más adquiere puro conocimiento, puede ser que es una de las cosas que te puede llevar más al engaño, de pensar que el saberlo todo en cuanto a la teología es lo más importante. Tiene que haber un verdadero arrepentimiento. Tiene que haber un verdadero creer en Cristo Jesús. Por eso la palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y es ahí donde viene el nuevo nacimiento. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces esa parte, hermanos, si tú has nacido de nuevo, si tú has creído verdaderamente en Cristo Jesús, si tú, verdad, te congregas aquí para adquirir más conocimiento, no es para vanagloria, sino para bendición de los demás. Pero no es para blasfemar contra Dios, no es para pisotear a ¿quién? A Cristo Jesús. No es para decir este tema a mí no me importa, o lo que hagan los cristianos no me importa, y yo me comporto allá afuera como yo quiera. Eso es, hermanos, es ahí donde hay una gran diferencia. Es ahí donde nosotros no podemos tomar a la ligera la persona de Cristo.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, de horror de fuego, ¿verdad? De hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y quién es el adversario? Es el diablo, ¿no? ¿Y los adversarios de Jesucristo? ¿Quiénes son? Los demonios, los incrédulos, los que constantemente están blasfemando en contra de Cristo, del Espíritu Santo, de que tienen por inmunda la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, hermanos. Aquí habla de puras personas que no han creído ¿en quién? En Cristo Jesús, que no se han arrepentido. ¿Luchamos con el pecado? Todos los días. Todos los días nos asedia, todos los días nos quiere volver a esclavizar. Pero es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar: ¿cómo estoy tomando a la persona de Cristo? ¿A la ligera o lo estoy tomando con todo el corazón? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso es para reflexionar. ¿Qué cosas nos llevan a tomar a Cristo Jesús a la ligera? Punto número 2, el no vivir lo que aprendo de su palabra. Santiago capítulo 1, por favor, hermanos, versículo 22. Son cosas prácticas, son cosas, hermanos, en cuanto a la Escritura, que nos deben de hacer reflexionar en qué momento estamos viviendo hoy nuestro cristianismo. Yo, como un verdadero creyente, como una persona que un día se arrepintió y tomó una decisión por Cristo, ¿cómo estoy tomando a la persona de Cristo? ¿Si a la ligera o lo estoy tomando con toda la seriedad que se debe, con todo el amor, con todo el respeto? Entonces, punto número 2, el no vivir lo que aprendo de su palabra. Dice el versículo 22, leámoslo juntos, hermanos, dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Desde allí nos exhorta la palabra de Dios, hermanos. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Como podemos ver, cuando se toman las enseñanzas de la palabra de Dios a la ligera y no se pone en práctica, uno suele olvidarla con tanta facilidad. El escuchar la enseñanza de la palabra de Dios se ha vuelto tan trivial en las iglesias, para los corazones que son solamente oidores y después se olvidan. Se olvidan de cómo es y se olvida de ponerla en práctica, llegando al autoengaño, hermanos. Si se fijan en el versículo 22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Esto nos tiene que llevar a todos los que, ¿verdad?, asistimos a una iglesia a escuchar de la palabra de Dios, a evaluarnos, a escudriñar nuestros caminos, como veíamos en la alabanza. Tenemos que escudriñarnos. Y nada más voy a hacer un sencillo ejercicio. Es quizás un poco atrevido, hermanos, pero aquí es donde entra la honestidad. Aquí es donde abrimos nuestro corazón. Aquí es donde nosotros, ¿verdad?, como predicadores, a veces tomamos la batuta y predicamos y hablamos y gritamos a veces y hasta casi nos desmayamos y no sabemos si está causando efecto. Pero, por ejemplo, un sencillo ejemplo, del 1 al 10, ¿tú cómo consideras hoy que está tu cristianismo? ¿Cómo estás tomando en cuanto a la seriedad a Cristo, en cuanto a la enseñanza? ¿Cómo te sientes hoy? 5 voluntarios, y sin que me digan por qué o acá o qué hice acá,
Nada más del 1 al 10 uno puede decir, pues yo ando en un 7, yo ando en un 8. Ya el que dice en un 10, me cuadro, ¿verdad? Como soldado. ¿Quién dice? Nada más así para, un poquito para ver si se están metiendo a lo que es el tema. Hasta allá atrás, hermano. Dame tu nombre, fuerte. Mario. Del 1 al 10, ¿en dónde andas, hermano? Ahí está. Bueno. Gloria a Dios, hermano, ¿sí? No juzguéis para que no seáis. A veces no lo creemos, pero al que menos pensamos trae quizás otro más. Por ahí veo otra manita. Hermano, deme su nombre. Ignacio. En el 6. Bueno. Y también todo mi respeto en el sentido, ¿qué nos lleva a eso, verdad, hermano? Otro más. Las mujeres no las veo hoy tan valientes, ¿verdad? Allá, hermano, el de rojo, y luego aquí la dama, ¿verdad? Que está aquí presente. Juan Carlos Ochoa. Sí, Juan Carlos, dime. 3. Bueno. Hermana. 8. Y por allá, 7. Ya se empezaron por ahí. 8, ahí está, ¿verdad? Los niños, a ver, un niño valiente. No, bueno. Hermanos, evaluemos nuestra vida. El Señor está cerca. Nuestras luchas contra el diablo, contra el mundo, contra la carne, imagínense todo lo que luchamos, ¿verdad? Cualquiera que sabe que somos cristianos piensan que somos perfectos, pero todos los días batallamos, hermano. Los niveles empiezan a bajar y ahí es donde empieza lo peligroso. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Gracias, hermana. Ya estaba bien inspirado, ¿verdad? Salmo 139, 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. ¿Ya lo tienen? Salmo 139, 23. Juntos, hermanos, pidámosle a Dios con nuestro corazón. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos que ser honestos con Dios todos los días. Cuando estaba preparando este tema, hermanos, en verdad yo les puedo decir cómo Dios sigue haciendo cambios en mi vida. Y el anhelo de mi corazón es que tú también le pidas a Dios que te examine y que te pruebe y que te lleve al camino eterno. Que sigas creciendo, que sigas siendo de bendición, que no baje nuestro parámetro de ese 9.5, ¿verdad? Que decía el hermano, a un 3. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle a Dios, ¿verdad? Que seamos esos cristianos que reflejamos a quién. El que es, ¿verdad? El que conoce de Cristo, el que ama a Cristo debe de andar como Cristo anduvo. Y si has bajado, hermanos, tu nivel en ese sentido, es tiempo de que reflexiones y lo levantes. Lo necesitas tú, tu familia, lo necesita Querétaro, lo necesita México, lo necesita nuestro mundo. En verdad lo necesitamos. Pidámosle a Dios que nos muestre si estamos tomando a la ligera las enseñanzas de la palabra de Dios. Pidámosle, hermanos, con todo el corazón. Y si en nosotros no hay perversidad, quizás eso está deteniendo tu crecimiento. Quizás estamos consintiendo cosas que no debemos consentir. Si fueran, ¿verdad? Si fueran 4, ¿verdad? Enseñanzas al mes, ¿cuántas serían al año, hermanos? Serían 48. Pero si tomáramos 2 enseñanzas a la semana de la palabra de Dios, serían, ¿verdad? 96. Y si fueran 3 por semana que tomamos, serían 144 enseñanzas al año.
de la bendita palabra de Dios. Y miren, hermanos, no es ni adulación ni nada, pero denle gracias a Dios que tienen un pastor que les enseña de la palabra de Dios. Hay muchas iglesias que no tienen pastor. Hay muchas misiones que no hay quien les esté enseñando de la palabra de Dios. Y cada mes por allí reciben una enseñanza. Y yo no quiero abrir más mi corazón porque no sería ético, hermanos, pero qué tristeza me da que no se abren las escrituras, que no escuchamos las enseñanzas y se están grabando, que no abrimos, ¿verdad?, las escrituras para indagar, para ver ese espejo que me enseña tal cual soy y que en momentos me olvido quién soy, hermanos. Y eso es cuando nuestro cristianismo va, hermanos, menguando. Y es cuando el pecado va avanzando. Y es cuando todo aquello, hermanos, que pensábamos que no iba a entrar en nuestras vidas, en nuestra familia, vemos, hermanos, mermar ese amor, ese conocimiento de la palabra de Dios. Si en todas estas enseñanzas, escuchen, hermanos, no hemos aprendido a amar a Dios, no hemos aprendido a buscar a Dios, no hemos aprendido a obedecer a Dios, a servir a Dios con alegría, a conocer más de Dios. Si una de las cosas que a Dios más le agrada cuando encuentras en la Escritura es aquellos que lo buscan, que conocen más de ¿quién? De Dios, hermanos. En conocer más a Dios es lo más grande, es lo más excelso, es lo más hermoso, hermanos. Es lo más precioso, porque en Él encontramos la sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Aquel que la pide, hermanos, no será cuestionado. Si no aprendo a perdonar, si no me estoy esforzando y soy valiente, si no he aprendido a congregarme, si no he aprendido a consagrar mi vida, a no faltar a la iglesia, a ser una persona puntual, es porque quizás mi número, el que les di, ¿verdad?, la cifra, la estadística, anda muy abajo. Tenemos que hacer un alto. La novia reclama cuando el novio ya ve detallitos que ya no, como que ya no la quiere igual, ¿sí o no es así? La esposa reclama cuando ve que el esposo ya no está haciendo el ¿qué? El mismo. Y el esposo también reclama cuando la esposa ya no ve que es el mismo. Amor, ya no es el mismo interés en arreglarse, en atenderlo. Y exigimos. ¿Y cuál es el primer mandamiento, hermanos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Quizás por ahí se nos brincó, es primero toda tu mente y todas tus fuerzas. Dios nos demanda todo. Evaluemos nuestras vidas, hermanos. El mundo se está viniendo a pique. Y Dios nos llamó a ser sal de la tierra, a ser de bendición, a ser luz del mundo, a ser de bendición, hermanos. No a bajar nuestros niveles. Y en el nombre de Cristo yo te invito, así como Dios ha hablado a mi vida, hermanos, si he recibido tantas enseñanzas como ahorita, tengo que levantarme, tengo que esforzarme, tengo que ser valiente, tengo que aprender a amar, a perdonar, a predicar a Cristo a otros tan necesitados, hermanos. Nuestro Querétaro está tan necesitado de Cristo, es verdad. Tenemos un templo precioso, hermanos, han trabajado mucho, se han esforzado. Yo conozco a su pastor desde que empezó la primera vez, su primer sermón, que fue el Salmo 73. Hermanos, cuando apenas se abrió el primer día de la primera misioncita, de la primera casita, que allí esforzándose y esforzándose, hasta llegar a este punto, hermanos.
pero nos falta mucho. Pero si dejo que mi amor a Cristo, que la persona de Cristo lo tome a la ligera, voy a bajar los niveles. Entonces estoy tomando a la ligera, si no he aprendido, estoy tomando a la ligera las enseñanzas de su palabra, volviéndome un oidor olvidadizo, siendo semejante al hombre que se ve en el espejo y después se olvida quién es. Si solamente oigo la palabra y no soy hacedor de ella, me estoy olvidando quién soy como cristiano. Esto me puede llevar a olvidarme de las grandes cosas que Dios ha hecho para mí. ¿Dios ha hecho grandes cosas para ti, hermano? ¿Dios ha hecho grandes cosas? Por ejemplo, podría olvidarme, si me olvido, ¿verdad?, que soy cristiano. Si me olvido quién soy, me puedo olvidar del precio que pagó Cristo por mi salvación. Isaías 53 dice: despreciado y desechado, no lo busques, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos los que estáis enfermos, hermanos, todos los que están aquí enfrentando enfermedad, como yo también tengo familiares enfrentando enfermedad, hermanos, Cristo, hermanos, llevó todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos curados. Un día se acabará esto, porque, hermanos, no son comparables las glorias venideras que nos esperan con el tiempo de aflicción que estamos viviendo aquí. Créemelo. Y de ahí es donde me agarro cuando veo a mi ser querido enfermo, o cuando yo enfermo, porque yo también enfermo, dice Pablo. ¿O no enferman también ustedes, hermanos? Todos enfermamos. Y es de ahí donde me agarro y digo: aquí está tu mano, Señor. Tengo que voltear a ver las cosas eternas. Yo no sé cuándo es mi día. Yo no sé cuándo es el día de él, de ella, de mi papá, de mi mamá, de mi primo, de mi tío, de mi vecino. Yo no lo sé, pero me tomo de tu mano. Porque ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermanos. No te aferres nada más a este mundo. No vean las cosas terrenales, sino las que no se ven. Las terrenales son temporales, y las que no se ven son eternas. Allí es, hermanos. Allí es donde yo tengo, si yo me olvido de todo esto, entonces, hermanos, por eso sufro, y por eso ando en busca de un consejo, ando corriendo con el vecino. No es que no lo hagas. Cuando yo me olvido de los principios, ¿verdad?, tan preciosos, del precio que pagó Cristo por mí, es cuando ando buscando todo, ando desesperado, ando como la mujer, ¿verdad?, que tenía flujo, que veía doctores y doctores, y ya se había acabado todo, ya no había esperanza. Pero ella tan sola, ¿verdad?, ella despertó y volteó a ver a Cristo y dijo: si tan solamente tocare el borde de su manto. Pero si yo tomo, ¿verdad?, a la ligera lo que te estoy predicando, dice que cuando Jesús veía tanta incredulidad y lo ignoraban mejor, se retiraba, no hacía milagros. Pero el que le cree, todo le es posible. También, hermanos, cuando me olvido quién soy, quizás me puedo olvidar que he sido rescatado de la condenación eterna. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Me podría olvidar que debo de dar un buen testimonio. ¿Vale nuestro testimonio, hermanos? ¿Tiene valor? Mucho. Me puedo olvidar que soy una nueva criatura y ando cargando mis viejas maletas, ¿no? Ahí ando con
con la tristeza, con la depresión. Ahí ando pensando que Dios no me ama, que no merezco el cielo y todo eso, hermanos. Es que no es que lo merecemos, sino que por gracia somos salvos, por medio de aquel que nos amó, hermanos. La salvación es por gracia, ¿verdad? El favor no merecido. A quien no lo merecía, Dios le da esa bendición, al que se arrepiente y cree de todo corazón, hermanos. Eres una nueva criatura, hermanos. Pero si tú te olvidas y tomas a la ligera las cosas de Dios, nos podemos olvidar que tengo, ¿verdad?, que ser amable en todo lugar. O también me puedo olvidar del consejo de Dios. Cuando uno se olvida, hermanos, dice, vuestra gentileza sea conocida delante de todos los hombres. A veces nos olvidamos de ser amables, de ceder la silla. En el hogar se ha olvidado el ser amables. O aventamos la comida, o nos enojamos porque el café no está caliente. O querer tirar la basura para nosotros es una carga que puede dañar mi espalda, cargar 2 bolsas de 2 kilos, ¿verdad? Y salir y dejarla ahí. Pastor, ¿qué están predicando? Es que, hermanos, cuando menos acordamos, hemos bajado tanto nuestros niveles que nuestra conducta es otra, como si no fuéramos, ¿qué? Cristianos. Y ya no lo estamos reflejando en el hogar, y la gente no lo ve y no lo exige, no lo pide. Santiago 1:22 dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Recordemos que el no vivir lo que aprendemos de la palabra de Dios es tomar a la ligera a Cristo. Punto número 3. ¿Qué cosas implican tomar a Cristo a la ligera? No vivir lo que predico. Primero es lo que aprendemos. Todos aprendemos, hermanos. Ahora, no vivir lo que predico. Dice Santiago 3:1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Este punto es para los que tenemos el gran privilegio de enseñar y la gran responsabilidad de predicar, hermanos. No podemos tomar a la ligera nuestro cargo como pastores, como evangelistas, como maestros o como maestra, como líder de diáconos, como líder de damas, como líder de varones, ¿verdad? Como líder de niños o discipulador. No podemos tomar a la ligera el predicar la palabra de Dios. No preparemos a la ligera nuestras enseñanzas, hermanos. No preparemos las enseñanzas de una manera trivial a decir, pues ahí se va, ¿verdad? No preparemos nuestras enseñanzas con cero seriedad. Nada más pego, agarro. Yo todo lo escribo. Yo no soy de computadora, hermanos. Todo está escrito, los textos. Por eso me ven que leo mucho. Pero solamente así puedo percibir. Y tú puedes hacerlo, ¿verdad? Y lo respeto. Pero solamente en la palabra escrita, como cuando escribes una carta, percibes lo que Dios habla a tu vida. Y escribes lo que quieres transmitir. Tienes que tomar con seriedad, pastor, si un día llega esta enseñanza, o diácono, ¿verdad? O maestro o maestra, recobra tus enseñanzas, que Dios hable primero a tu vida. Y que cuando salgas a enseñar, aquellos corazones de esos pequeñitos, de esos jóvenes, ¿verdad? De esas damas, de esos varones se cimbren con el poder de la palabra de Dios. Porque ven que está Dios actuando en tu vida. Pero si tomo a la ligera todo esto, se va a venir para abajo. No tomemos como cosa insignificante, hermanos. La palabra insustancial tiene varios significados, como le decía. A mí me gusta ir mucho al español, a la enseñanza del español. Y el significado de insustancial es hueca, insípida, poco interés, ligero y vano y sin peso. Imagínense, hermano,
Si yo tomo a la ligera una enseñanza, todo eso es lo que estoy transmitiendo. ¿Y cómo se va mi auditorio? ¿Cómo se va la gente que le predico? ¿Se van qué? Vacía. Se va vacío uno. Igual cuando agarras ese grupito precioso y no lo dejes si lo estabas haciendo, que enseñas, que ya 2, 3 les compartiste de la palabra de Dios, o aquel donde te sientas a comer y tuviste el valor porque hasta tiembla uno y le empiezas a hablar de Cristo. Y ahí están los textos poderosos, hermanos, para verdad compartir de Cristo. Y ahí es donde estás con tus damas, y ahí estás con tus diáconos, y ahí está el pastor enseñando, hermanos. Cuando lo agarramos con seriedad, no ocurre esto, pero cuando lo agarro a la ligera, de una manera insustancial, hermanos, y lo llevo a mi casa, por eso, ¿verdad? No hay peso, por eso es hueca mi vida. No tiene sabor, no tienen sabor mis palabras, no sazonan, no edifican, no bendicen, hermanos. Pero cuando yo tomo con seriedad las cosas de Dios, la enseñanza, hermanos, es cuando voy a transmitir con mi vida, antes que las palabras. Y aunque no te lo digan, aunque te aborrezcan porque haces lo bueno, es mejor, hermanos, que te amen por hacer lo malo. Tomemos con seriedad, hermanos, la enseñanza de la palabra de Dios. A los que predicamos, a los que enseñamos. No sea que nos digan, como dice en Romanos 2, por favor, versículo 17 al 24. Lo leemos juntos, hermanos. Gracias por la agüita. Vean lo que dice la palabra de Dios. No hablo yo, hermanos, sino que, por eso les digo, Dios ha hablado fuertemente a mi vida a través de esta enseñanza. Y dice el versículo 17, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienen en la ley la forma de ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Fuerte, hermanos. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Qué tremendo versículo, hermanos, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Como podemos ver, esta enseñanza es para aquellos que han tomado su cristianismo, su llamado como maestro y como predicador de una manera ligera. Por eso es confrontada la jactancia de ser judío, ¿verdad? En las escrituras, en el caso nuestro, somos confrontados de ser cristianos. No es suficiente ser cristiano, hermanos. Si predicamos que no se ha de adulterar, no debemos de andar adulterando. ¿Estamos? Si predicamos contra los ídolos, no podemos tener en nuestro hogar idolatría. Si nos jactamos de que enseñamos la palabra y al mismo la quebrantamos, ahí nos estamos contradiciendo. Tengamos cuidado de enseñar la santidad y a la vez tener un lenguaje corrupto, o ser permisivos, o consentidores de malos pensamientos, o ser permisivo en conseguir, ¿verdad? En consentir con nuestros ojos y ver cosas que no son correspondientes a un cristiano. Entonces tengo que andar con los ojos tapados, pastor, así.
Estoy diciendo consentir. Cuando ya consiento, ¿ves? Y empiezas a saborear, ser permisivo, a codiciar, ya después tomas. Tengamos cuidado cuando predicamos el ser pacificadores y al mismo tiempo ser muy violentos. ¿Estamos? Podemos predicar que somos pacificadores, pero al mismo tiempo somos violentos en el hogar. Ya lo dije hace rato, azotando puertas, aventando, ¿verdad?, la comida, o golpeando a la esposa o al esposo y humillando a los hijos sin ningún sentido, o los hijos golpeando a los padres. Tengamos cuidado de proclamar a Cristo y a la vez no estarlo predicando. Uno de los errores que más cometemos en el púlpito es que impulsamos a predicar a Cristo, pero no lo hacemos. Ya van 2, 3 años que no lo hacemos. Tengamos cuidado de enseñar, y aquí lo quiero decir, hermanos, puede causar un poquito de risa, pero no puedo estar predicando de que ofrendemos o diezmemos cuando yo no estoy dando nada. ¿Estamos? Solamente Dios conoce ese corazón. El que predica que se ofrenda y se diezme y no se da nada. Nada. Quizás si nosotros tenemos una vida así, hermanos, como dice la Escritura, nos podrían decir, tú pues que enseñas a otros, no te enseñas a ti mismo. Porque como está escrito el hombre de Dios, porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Ni es voltear a ver al de un lado, ni al otro, ni en mi casa, ni culpar, sino es pedirle a Dios, ¿verdad?, que nos examine cómo estamos. Y quiero terminar con este tercer punto, hermanos, y es para reflexionar y que nos vayamos nosotros confiando en Cristo Jesús. Si nosotros, hermanos, alcanzamos un nivel de cristianismo, no hablo en cuanto al intelecto, sino en cuanto a obras, en ser hacedores de la palabra de Dios, porque hemos recibido, la mayoría de los que estamos aquí, mucha enseñanza. ¿Quiénes tomaron a la ligera a Cristo? ¿Cuáles fueron sus resultados? Y voy rápido. Judas terminó ahorcado. Su vida fue insustancial. Nunca vio con valor a Cristo. Solo lo veía con ligereza, sin sabor y trivialidad, hermanos. No lo veía a Cristo con valor y terminó vendiéndolo y quitándose la vida. No logró lo que quería. Herodes, Hechos 12, 21 al 24, dice, un día señalado Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo clamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido por gusanos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tomó a la ligera la alabanza. No tomes a la ligera cuando se está alabando a Dios. No lo tomes, y no es para causarte miedo, pero si tú dices que has creído ya en Cristo Jesús y que lo amas y que lo adoras, y cuando estás cantando y alabando de una manera, ¿verdad?, en tu corazón y llega hasta ti esa letra en donde toca lo más sensible de tu corazón y lo glorificas, hermano, en esa parte sin duda alguna es algo muy especial entre tú y Dios. Pero si yo veo que otros están alabando con todo el corazón a Dios y solamente estoy
con mi corazón lejos de Dios. Y lo voy a decir de una manera así, hermanos, sin ofender a nadie, pero si nada más estoy platicando de otras cosas, es muy delicado. Es muy delicado. No puedo tomar a la ligera cuando... Qué bonito veía acá el hermano del pastor Abiud, ¿verdad? Echándole ganas con los chiquillos. Yo no soy director de música. Quise organizar un grupo allá en Jaral de chiquillos. Solo Dios sabe cómo, ¿verdad? Salían y salían. Ya después ya no siguieron estos niños. Ahora quizás ya la mayoría son casados, jóvenes. No tomaron con seriedad lo que se les enseñaba, lo que aprendían, lo que cantaban. Y hoy están lejos de Dios. Yo los veo en el rancho, los veo. Ya no reflejan nada, absolutamente nada, a Cristo porque no tomaron con seriedad. La alabanza es seria, muy seria. Y se debe tomar con toda seriedad. Herodes dice que arengó, y esa parte es verdad, cuando uno va al diccionario habla de que promueve revuelta y que levanta los ánimos. Todo quería escuchar menos, ¿verdad?, la voz de Dios. Él quería que lo voltearan a ver. Y cuando él se sentía el más grande, el hombre más poderoso, se sentía un Dios. De repente, hermanos, viene un ángel y esto es real. Temblemos, hermanos. Es real, viene, hermanos, y prácticamente lo hiere. Y en el mismo instante es comido por gusanos. Dios nos libre, hermanos. Dios nos libre de tomar por en poco a Cristo, su alabanza, su gloria, su palabra, el congregarnos. Y podría hablar y extenderme, pero no lo tomemos a la ligera, hermanos. Cristo Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el que regresará de nuevo. Nadie sabe la hora ni el día. Es el que pagó por nuestros pecados. Un día dio su vida por nosotros. Tomó tu lugar. Tomó tu lugar porque nosotros éramos pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Para salvarte, porque un día moriremos. Y tu alma, hermano, solamente, y amigo que nos visitas, tu alma solamente puede estar segura en las manos ¿de quién? De Cristo Jesús. Solamente en Él hay salvación. No te vayas vacío. Ábrele tu corazón, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente cree de todo corazón y arrepiéntete y recíbelo. Y cuando lo recibas en tu corazón, es el regalo más hermoso que puede recibir un ser humano. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Efesios 3:17. Para que cimentados y arraigados en amor, seamos plenamente capaces de comprender el amor de Dios. Y el amor más grande que necesita el ser humano es a Cristo. En el corazón, en el que nos hace nuevas criaturas. No tomemos a la ligera a Cristo. Vamos a orar, hermanos. Inclinemos nuestros rostros con toda seriedad. Y quiero hacer una invitación antes de terminar. Les invito a que todos colaboren. Si tú que llegaste hoy por primera vez, solamente tenías conocimiento de Dios, porque todo el mundo habla de Dios, pero quiero decirte que pocos le creen a Dios y pocos se arrepienten de sus pecados.
porque creen que solamente con el conocimiento es suficiente. El conocimiento solamente envanece, pero el arrepentimiento de nuestros pecados y el creer verdadero en Cristo Jesús convierte el alma y te hace una nueva criatura y te da el pasaporte a la vida eterna cuando mueras. Tu alma estará con el Señor. Pero si nada más te quedas con puro conocimiento y no crees lo que se está predicando, quiero decirte que lamentablemente irás a la condenación el día que mueras. Así que en ti está tomar hoy la decisión. ¿Le abrirás tu corazón a Cristo, el que dio su vida por ti y por mí? Fíjate, es bien sencillo. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si Cristo ha tocado la puerta de tu corazón y dices basta ya de llevar una vida de puro conocimiento, de pecado, de ofender, de juzgar, de confrontar a Dios, hoy me arrepiento y hoy le abro mi corazón porque Él me ama, porque Él venció a la muerte, porque Él resucitó. ¿Habrá alguien así? Levante su mano, nomás para saber que quiere tomar esta decisión. ¿Habrá alguien así? No te vayas vacío. No te vayas vacío. Tómalo con toda la seriedad del mundo. El que Cristo quiere darte vida eterna si tú le abres tu corazón. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Si hay alguien así que se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Bien, si no es así, quiero hacer esta invitación. Es con toda la seriedad. Es verdad que hay mucha necesidad en cuanto a la salud, pero también hay que tomar decisiones muy importantes para no tomar a la ligera a Cristo. Si tú has aprendido mucho y recibes mucho de la palabra de Dios y ves que tu vida ha bajado mucho en cuanto a tu vida de consagración y te estabas hundiendo y tomando cada vez más a la ligera a Cristo, yo te invito a que te pongas de pie y le pidas a Dios que examine tu corazón, porque quieres recobrar ese primer amor, quieres recobrar ese real interés por Cristo. No, ya no quieres seguir tomándolo a la ligera. ¿Habrá alguien así? Que levante, se ponga en pie. Bendito Dios. ¿Habrá alguien más? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Eso es verdad. Querer más, consagrarnos. ¿Habrá alguien más? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Que Dios bendiga tu corazón de verdad. Que Dios bendiga tu hogar, tu ministerio. Y todos aquellos que han tenido la bendición de enseñar la palabra de Dios, bendito sea Dios. Que la enseñan o la están enseñando. Sea niños, sea jóvenes, sea damas, sea varones, sea iglesia, sea entre diáconos. Y tú notaste a través de la enseñanza que habías tomado a la ligera muchas cosas de Cristo. Y hoy dices, yo quiero retomar, pastor. Quiero que Dios vea en mi corazón que hay una gran seriedad. ¿Habrá alguien así, un maestro, una maestra? Se ponga en pie y que dice, yo quiero retomar. ¿Habrá alguien así? Bien. Gracias, Señor, por las decisiones que se han tomado. Bendice esta iglesia. Las decisiones, Señor, es porque reconocemos que te hemos fallado en muchas áreas de nuestra vida y estábamos tomando a la ligera a Cristo. Pero te pedimos perdón en esta mañana. Ayúdanos a regresar a nuestros hogares
con una fe renovada, con una esperanza renovada en ti, Señor, para que nuestras vidas brillen y también nuestra iglesia sea de gran bendición. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse. Que Dios bendiga sus decisiones.